¿Recuerdas la historia de Pedro y Juan cuando encontraron al hombre cojo en la puerta del templo? ¿Qué hizo Dios por el hombre cojo? Sí, lo sanó, hizo que pudiera caminar. Dios usó a Pedro y Juan para contarle acerca de Jesús. Después que sucedió este milagro, Pedro dijo a la gente que estaba alrededor que realmente era Dios quien había hecho el milagro. Dios lo hizo para mostrar a todos que Jesús de verdad era su Hijo perfecto. Pedro les dijo que aunque Jesús fue clavado en una cruz como si fuera un criminal, Dios le resucitó de entre los muertos. Los hombres que estaban a cargo del templo no querían que otros escucharan acerca de la resurrección. No creían que Jesús fuera el Hijo de Dios. Pero, ¿cómo podían detener a esos discípulos de Jesús? Por fin encontraron la manera. Los guardias del templo, hombres que eran encargados de conservar la paz y el orden del templo, apresaron a Pedro y Juan y los metieron en la cárcel durante una noche. Al día siguiente hubo una reunión de todos los dirigentes importantes del templo para decidir lo que iban a hacer con los dos discípulos. Los dirigentes querían castigarlos, pero tenían miedo, ya que la mayoría de la gente en Jerusalén estaba feliz por el milagro que había sucedido. Así que los dirigentes advirtieron a Pedro y Juan: les ordenamos no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. ¿Iba a obedecer Pedro y Juan a esos hombres que odiaban la enseñanza acerca de Jesús? ¿Qué harías tú si testificaras a alguien y te dijeran: te vamos a golpear si vuelves a decir estas cosas? ¿Qué podrías hacer tú? Vamos a ver lo que hizo Pedro y Juan. Después de salir del templo, fueron a visitar a los demás discípulos y les contaron todo lo sucedido. Luego, la Biblia dice que oraron a Dios diciendo: Señor, tú escuchaste sus amenazas. Da valor a tus siervos para hablar tu palabra. Ellos amaban a Dios aún más que su propia vida. El siguiente versículo de la Biblia dice que hablaban la palabra de Dios con valor y Dios contestó sus oraciones. Pero Pedro y Juan tuvieron un problema. No pasó mucho tiempo antes de que el sumo sacerdote, el hombre más importante del templo, se enojó de ellos y su predicación. Él y los otros dirigentes del templo estaban llenos de celos. ¿Por qué crees que los dirigentes estaban celosos? Porque la gente estaba escuchando y creyendo lo que los discípulos enseñaban acerca de Jesús. Eso significaba que la gente ya no creía lo que los sacerdotes del templo enseñaban. Pedro y Juan fueron metidos nuevamente en la cárcel, pero Dios sabía lo que estaba sucediendo. Él envió un ángel a abrir las puertas de la cárcel. El ángel les dijo: vayan y anuncien en el templo al pueblo todas las palabras de esta vida en Jesús. Otra vez, ¿van a obedecer? Sí. Pedro y Juan entraron en el templo aquella mañana muy temprano y estaban enseñando a la gente.
Pero también los dirigentes del templo iban a juntar y tenía una gran sorpresa, porque cuando ordenaron que los discípulos fueran traídos de la prisión, llegaron y los informaron que los guardias habían permanecido fielmente en su sitio y la puerta estaba bien cerrada, pero cuando abrieron y entraron, los discípulos ya no estaban. Entonces les llegó la noticia que los discípulos estaban en el templo. Bueno, ellos fueron para allá. ¿No les ordenamos que no enseñaran acerca de Jesús? Exclamaron los dirigentes. Miren lo que han hecho. Han llenado la ciudad de Jerusalén con sus enseñanzas. Y no solamente eso, sino que nos están culpando a nosotros de la crucifixión de Jesús. Los discípulos dieron una respuesta muy especial. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es algo que debemos recordar cuando tenemos problemas a decidir si algo está bien o mal. ¿Acaso no era eso lo que los dirigentes del templo debían haber estado haciendo, obedeciendo a Dios antes que a los hombres? ¿Acaso no es lo que también nosotros debemos hacer? Los líderes no eran los únicos que habían participado en la crucifixión de Jesús. También nosotros, nuestro pecado, el tuyo, el mío, también le mandó a la cruz. La Biblia dice que todos hemos pecado. La palabra todos nos incluye a ti y a mí. Y cuando Jesús, el Hijo de Dios, quien nunca pecó, colgaba de la cruz, todos nuestros pecados fueron puestos en él. Ahora Pedro siguió hablando a los líderes del templo. Dios levantó a Jesús de la muerte. Él está vivo en el cielo. Él quiere ser su Salvador y perdonarles su pecado. Los líderes del templo escuchaban, pero ¿van a creer a Pedro? Los líderes del templo no creyeron. En verdad estaban furiosos. Querían matar a los discípulos por lo que estaban enseñando, pero uno de sus líderes dijo que no. Gamaliel les recordó que debían dejar que Dios se hiciera cargo de los discípulos. Dijo que ese era asunto de Dios y no de ellos. Gamaliel era un hombre muy sabio y los líderes del templo lo escucharon. En lugar de matar a los discípulos, los líderes del templo ordenaron que fueran golpeados. También les dieron la orden de no hablar más en el nombre de Jesús. Y después dejaron que los discípulos se fueran. Pobres discípulos saldrían corriendo de aquella reunión, quejándose y llorando. ¿Iban a esconderse en sus casas? No hicieron esas cosas. La Biblia dice que se gozaron de ser considerados dignos por Dios para sufrir por la causa de Jesús. Y cada día en el templo y en las casas enseñaban y predicaban de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Muchos de los sacerdotes del templo creyeron en el Señor Jesús y le recibieron como su Salvador. Entonces, como los discípulos, nosotros también debemos decirles a todos que Jesús vino para pagar por nuestro pecado, para salvarnos y que todos necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. ¿Lo has hecho? Si no, hablas con tu mamá,
con tu papá y ellos pueden explicarlo a ti. Y tú puedes orar y ser hijo o hija de Dios. Vamos a repasar nuestro texto de memoria que se encuentra en Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una vez más, Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, vamos a aprender ese versículo esta semana y te animo a hacer también tus tareas. Los extrañamos mucho y los amamos mucho y nos vemos el próximo domingo. Dios te bendice.